jornadas permanentes, dando la bienvenida a todos los amigos, al ponente y a los demás. Esto se trata de eso, ¿no? Es cierto que en un ambiente muy familiar es casi una tertulia para poder comentar, discutir, debatir o coincidir, ¿no?, en una serie de temas en las que siempre nos preciamos de tener grandes amigos con nosotros y desde luego con Tomás es así, ¿no? No sé cómo presentar a Tomás, aparte de que es un gran amigo y una excelente persona que yo creo que todos los que estamos a su alrededor lo comprobamos cada día, ¿no? Esa vocación clarísima que hay en él, además, le lleva a estar atento a todos los demás. Yo creo que esa es la verdadera profesión médica, ¿no? El cuidado. Bueno, pues Tomás esto lo trasciende, no solo a su ámbito, sino al trato con todos los que estamos a su alrededor. Y es una verdadera gozada. Pero no está aquí porque sea un gran amigo, sino que está aquí porque es un experto en el tema que vamos a tratar y porque se bate el cobre. Yo creo que efectivamente hace falta batirse el cobre con los temas que merecen la pena y este es uno de ellos, ¿no? Tomás Chivato es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, su especialidad es alergología, aunque recuerdo como anécdota una ocasión en que le presentaban como dermatólogo y él decía, bueno, es que yo no soy dermatólogo. Y además le gusta mucho su especialidad, ¿no? En ese mismo sentido recuerdo una vez que alguien se había caído, todos acudimos a Tomás, que no sabía que nadie se había caído, y me dice, ¿es que alguien tiene alergia? Y yo, no, Tomás, no se trata de una cuestión de alergia, pero ese acompañamiento siempre está ahí en lo personal, en lo académico, en toda su trayectoria profesional, ¿no? Es director de la línea de doctorado de inmunopatología del programa de medicina translacional del CEU, es autor de no sé cuántos capítulos de libro, 60, editor de más de 15 libros, comunicaciones, conferencias, ya desde luego yo no sé la cuenta y dudo que Tomás la sepa, debe haber superado 200, ¿no? Y investigador principal en 7 ensayos clínicos al menos que a mí me conste. Todo ese trayecto, toda esa vocación, todo ese desarrollo profesional, creo que podemos ver, y él habla, ¿no?, el código deontológico, creo que hoy vamos a escuchar algo de eso, habla del juramento hipocrático, habla de la vocación del médico como una vocación de servicio. Y en estas nos encontramos cuando dentro de todo el desarrollo de este curso, pues estamos inmersos en la aprobación de la peor ley en el peor momento. La peor ley porque una ley de eutanasia en cualquier caso es mala, en cualquier caso. Pero es que en estos momentos es todavía infinitamente peor, ¿no? En cualquier caso es mala porque supone matar a alguien, que, bueno, eso ya nos contará Tomás todo lo que nos tenga que contar, ¿no? Pero en una sociedad que es cierto que se mueve mucho por el emotivismo, el que además en estos momentos, cuando hemos perdido tantísimas vidas por el desastre de la pandemia, se esté tramitando algo así, bueno, pues parece absolutamente fuera de lugar, ¿no? No solo por lo que es el contenido mismo de la ley, sino además por el momento en el que se tramita. Pero da igual, quiero decir, hoy por hoy la política no es buscar el bien común, sino que se limita a contar votos y a ver si las cosas salen o no salen. En estas cámaras, bueno, pues esta aprobación de la ley saldrá, salvo que tengamos dentro de todos estos acontecimientos históricos alguno otro que cambie absolutamente el devenir de los tiempos más inmediatos, pero vuelvo a decir, no importa. No importa más allá
de la gravedad del asunto, claro que importa, pero no es obstáculo para, bueno, desde todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto desde el profesional, desde el sanitario, desde el médico, desde el clínico, pero desde la sociedad civil, desde el académico, desde el entorno de cada uno, bueno, pues aportar el granito de arena que cada uno pueda, ¿no? De eso se trata también aquí y cuando digo que Tomás se bate el cobre es un batallador incansable. Un batallador además que batalla en buena lid, ¿no? Que no ofende al de la posición contraria, que no, pero que al mismo tiempo, bueno, pues dice las cosas como las tiene que decir. Como estamos entre amigos, creo que a todos los que me están escuchando todo esto les suena y lo constatan absolutamente todos los días, ¿no? Así que en este sentido vamos a ver si en el siglo XXI, que esta es la ponencia de Tomás Chivato, decano de nuestra Facultad de Medicina, si en el siglo XXI es necesario una ley de eutanasia o son necesarios los cuidados paliativos, ¿no? Creo que no cabe más que una respuesta, pero también hay que fundarla y hay que tener unos argumentos claros para que no se nos cuele ese otro emotivismo. Tomás, muchísimas gracias y ya te digo, en la próxima hay que estar en la sala del instituto y yo estoy deseando dar abrazos físicos, no solo virtuales, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Cuando quieras. Muchas gracias, querida Carmen. Muchas gracias por tus amables palabras. La verdad es que se ve que hay un sesgo de cariño y te agradezco primero la invitación, el poder compartir estos debates en el Instituto de la Familia. Es la primera vez que participo y la verdad es que es un privilegio estar entre amigos porque estoy viendo todos los que se han conectado son realmente amigos. Y es cierto, como muy bien dices, que estamos en un momento complicado de la pandemia y un momento donde nos ha pillado un poco por sorpresa esta ley de eutanasia cuando no ha habido debate. Y es lo que quería compartir con vosotros en los próximos 25 minutos y luego ya hablamos entre todos. Voy a compartir pantalla en estos tiempos que nos tocan de... ¿Lo veis? Sí. Sí, pues nada, Sí, vamos sí. allá. Como muy bien decía Carmen, el título es ¿qué necesitamos en este siglo XXI que nos toca vivir? Y también deberíamos pensar en los que vienen después de nosotros, porque muchas veces las leyes pueden quedar vigentes y se aplicarán a los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué necesitamos? Esta ley que está a punto de ser aplicada o necesitamos unos mejores cuidados paliativos. Pues bueno, sabéis que justo hace 2 meses, hoy es 17 de febrero, pues el 17 de diciembre esta ley orgánica se publica ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y únicamente falta, como dice muy bien Carmen, que esto pase por el Senado. Pero desde luego lo que llama mucho la atención es que no ha habido un debate, ni debate social, ni científico, ni técnico, ni ético, ni deontológico, algo político, eso sí, el día que se aprobó hubo algún rifirrafe ahí en el Congreso, pero como allí son todos los días rifirrafes, discusen de cosas importantes, todas ellas a mayor o menor importancia, pero algunas son muy trascendentes, como una ley que va a llevarnos a una situación de mucho conflicto, si al final sale adelante, como así parece. Es un tema que, desde luego, nosotros en esta casa, a nivel de la Universidad de San Pablo y con el apoyo de los 2 institutos, este de la familia o la semana pasada con el de Humanidades, Ángel Ayala, en el Congreso Nacional de Bioética, salió a colación y hablamos mucho del origen y del final de la vida, del problema del aborto y de la eutanasia. Y con la eutanasia puede pasar precisamente, y traigo aquí el programa, lo que pasó con el aborto. Allá en los años 80, cuando se despenalizó, pues llevamos unas décadas y traen sus consecuencias las leyes. Y al final lo que vamos a hablar mucho es de ética. Y la ética es fundamental, porque o tenemos unos cimientos muy sólidos, o por muy bonito que tengamos el edificio, si no tenemos esos cimientos sólidos, el edificio se va a caer. Y eso es lo que nos puede pasar a todos. Estamos hablando en la universidad y estamos formando profesionales sanitarios. Y
si no tienen unos cimientos muy sólidos, se les puede derribar, se les puede caer toda la profesión. Y venimos además en un momento muy complicado donde viene la inteligencia artificial y otros grandes avances que nos van a ayudar mucho, pero que también pueden afectar la relación médico-paciente. Una relación médico-paciente que viene desde hace miles de años, donde siempre queremos curar cuando sea posible. En otras ocasiones solamente podremos aliviar o consolar. O esta pandemia nos ha demostrado que a veces únicamente podemos acompañar. Y bueno, tenemos mucha suerte. Vivimos en un gran país, un clima envidiable, una dieta maravillosa, un sistema sanitario que vemos que ha aguantado muchos envites, incluida esta pandemia. Y gracias a todo esto, pues la esperanza de vida solamente nos supera Japón. La edad media para una mujer ahora mismo en España es 85 años y para un hombre 84. Y es cierto que con el envejecimiento pues aparecen enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, que precisan una atención sociosanitaria. Entonces, justo aquí y ahora en España, con esta esperanza de vida, con esta situación de envejecimiento, ¿necesitamos realmente una ley de eutanasia? ¿O lo que necesitamos adecuadamente es que nuestros mayores estén bien cuidados desde el punto de vista sanitario, donde tengamos unos correctos cuidados paliativos y las ayudas sociales sean reales? Porque luego veremos que estamos a la cola de Europa precisamente en estos tipos de atención a nuestros mayores. Cuando hablaba de miles de años, la profesión médica se remonta a la Grecia clásica, donde Hipócrates, en la isla de Kos, empieza a fundamentar de forma técnica, de forma científica, la profesión de médico. Estamos hablando de 450 años antes de Cristo. Llevamos, por lo tanto, 2 milenios y medio. Y si fue importante pasar de un cierto empirismo a una ciencia basada en el diagnóstico, en los tratamientos adecuados, Hipócrates pasa a la historia también porque hace un juramento. Un juramento no está escrito por él directamente, sino por todos sus discípulos de esta escuela de Kos, donde vienen muchos puntos, todos ellos importantes, pero me voy a resaltar en el que veis en rojo. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. Esto es de hace 2500 años y este juramento hipocrático todavía se recita en voz alta, tomado por los profesores, a los alumnos que se gradúan en las facultades de medicina. Entonces, vamos a aclarar una serie de términos que cuando hablamos de falta al debate, pues hablaremos de ética médica. La ética médica es la disciplina científica, rama de la ética, cuya finalidad es la buena práctica médica. Incluye reglas y principios a los que deben ajustarse los médicos y los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión. Esta ética, curiosamente, en los últimos años hemos tenido que introducir estas asignaturas de ética, de comunicación, en los planes de estudios. Cuando estudié yo hace ya casi 40 años, sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora tenemos que explicar claramente lo que está bien y lo que está mal a los jóvenes. Tenemos esta asignatura de ética médica. Y luego ya cuando somos profesionales, lo que tenemos es la deontología, que es una disciplina científica que guía la conducta profesional del médico a través de un código propio. Y cuando se infringe este código, que es de obligado cumplimiento, esto da lugar a faltas de diferentes categorías, que son sancionadas por el Comité de Deontología de los Colegios de Médicos de acuerdo a la gravedad, y la sanción puede ir de una amonestación a la prohibición del ejercicio de la medicina a perpetuidad. Tenemos, por tanto, ética médica y deontología médica. Y si me voy al código deontológico vigente, hoy, 17 de febrero del 2021, en el artículo 38, este código deontológico es de todos los colegios de médicos y también de aquí de Madrid. Y me vais a permitir que lea el artículo 38, todos sus apartados, porque son cruciales. El médico tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del paciente, siempre que sea posible. Cuando ya no lo es, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su confort, aun cuando ello pueda derivarse en un acortamiento de la vida. En el punto 2 dice, el médico no debe emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas perjudiciales para el enfermo, sin esperanza de beneficios, inútiles o obstinadas. Debe retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento
cuando el pronóstico limitado así lo aconseja. Debe adecuar las pruebas diagnósticas y las medidas terapéuticas y de sostén a la situación clínica del paciente. Debe evitar la futilidad tanto cuantitativa como cualitativa. En el punto 3 de este artículo 38, el médico, tras una adecuada información al paciente, debe tener en cuenta su voluntad de rechazar cualquier procedimiento, incluso los tratamientos dirigidos a prolongar la vida. En el punto 4, cuando el estado del paciente no le permite tomar decisiones, el médico debe tener en consideración, por orden de preferencia, las indicaciones anteriormente hechas por el enfermo, las instrucciones previas y la opinión del paciente en voz de sus representantes. Es deber del médico colaborar con las personas que tengan la misión de garantizar el cumplimiento de las voluntades del paciente. En el punto 5, el médico nunca provocará ni colaborará intencionadamente en la muerte del paciente. Clarísimo, podemos ponerlo en negrita o en mayúsculas. No realizará eutanasia ni colaborará en la práctica del suicidio asistido. Este es nuestro código deontológico vigente, hoy 17 de febrero del 2021. Y se publica una ley que va claramente en contra de este punto 5 del capítulo 38 de atención al final de la vida. Y continúo con los últimos apartados. Por si no quedaba claro, el médico, en la sedación paliativa, en el enfermo en fase terminal, es un tratamiento correcto, porque luego en el debate si queréis hablamos lo que es eutanasia, lo que es sedación paliativa, porque es totalmente distinto. Y obligado cuando existen síntomas refractarios, es decir, los que no pueden ser previsiblemente controlados con los tratamientos disponibles. Para realizarla se debe obtener el consentimiento explícito o implícito del paciente o por representación en los casos de pacientes no capaces. Si existe una adecuada indicación para la sedación paliativa, la objeción de conciencia no tiene cabida. Y finalmente, el médico tiene obligación de certificar la muerte del paciente, cumplimentar el certificado médico de función cuando haya asistido al fallecimiento y en su caso debe hacerlo aquel que interviene tras la muerte del paciente, siendo aconsejable acceder a la historia clínica. Con lo cual, tenemos un código deontológico transparente, clarísimo. No hay duda a la interpretación de lo que tenemos ahora mismo en los colegios de médicos profesionales. Dicen que cuando no se conoce la historia se puede repetir. Luego lo vemos en el debate. No sé si conocéis esta orden de Hitler del 1 de septiembre del año 1939, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, donde se autorizaba la eliminación de aquellas personas que tuviesen algún defecto físico o alguna discapacidad mental. Yo ahí lo dejo como se dice ahora. Y en la Segunda Guerra Mundial además se hicieron muchísimos experimentos tremendos y aquí también participaron médicos que publicaron sus investigaciones de cómo se aguantaba el frío, el calor, los saltos en paracaídas, tal nivel de brutalidad y de inhumanidad de estos experimentos que al acabar la Segunda Guerra Mundial en el juicio de Nuremberg 23 médicos fueron acusados, 16 fueron declarados culpables y 7 incluso condenados a muerte. A raíz de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, se realiza la Declaración de Ginebra en 1948 para intentar evitar lo que había pasado a pesar de tener un juramento hipocrático que llevaba vigente desde 400 años antes de Cristo. Lo pongo otra vez en rojito solo, velar con el máximo respeto por la vida humana. En Helsinki se aclaran, y aquí veo muchos compañeros de la Facultad de Medicina y sobre todo de la Facultad de Farmacia, magníficos investigadores, y tuvieron que hacerse la declaración de Helsinki de cómo hacer la investigación y la experimentación en seres humanos. Y justo en el año 1947 se crea la Asociación Médica Mundial a la que luego me referiré. La declaración de Helsinki viene todo cómo debe hacerse la investigación y a pesar de tener ética que viene de la época de Hipócrates, a pesar de tener códigos deontológicos, aparece una nueva ciencia que es la bioética, que incluye, entre todas las éticas, también la ética médica tradicional. Y aquí aparece algo importante. La bioética es el estudio sistemático de la conducta moral en la medicina y las ciencias biológicas, puesto que ahora mismo en el acto con los pacientes no solamente está el médico, están biólogos, están farmacéuticos, bioquímicos, investigadores, expertos en salud pública, juristas, filósofos, teólogos. Somos muchos actores en la relación con los pacientes.
La palabra bioética, como veis arriba en el título de la diapositiva, viene de vida, bios, y de ethos, moral. Y hay muchas bioéticas, ecológica, médica, asistencial, pero quiero que os quedéis con esta palabra. No todo aquello que es técnicamente posible es moralmente correcto. Se pueden hacer muchas barbaridades, como por ejemplo se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial estos médicos, porque eran médicos los que aplicaban esa eutanasia, y aproximadamente, no hablo de los campos de exterminio, sino de la aplicación de la eutanasia a alemanes que tenían algún defecto físico, alguna discapacidad mental, que se calcula que fueron alrededor de 200.000 eutanasiados en los 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Esta bioética global incluye seres humanos, los de ahora, nuestros descendientes y también organismos vivos y del medio ambiente. Pues si fuera poco esto, también la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Diversificación de la Ciencia y la Cultura, pues nos habla mucho, tenéis la presentación grabada, os la pasaré si alguno me la pide, de la dignidad humana y de los derechos humanos, de la autonomía y responsabilidad individual, y es cierto que hemos avanzado en la relación con los pacientes. Tenemos los principios clásicos, principio de beneficencia, de no maleficencia, los principios de justicia, de equidad, y ahora hay un principio de autonomía. Hay que respetar efectivamente la autonomía del paciente en las decisiones que se adoptan de forma conjunta. La importancia del consentimiento, que debe ser después de una información correcta, ante cualquier prueba diagnóstica o terapéutica, y muy importante, qué hacer con las personas que no tienen capacidad de dar su consentimiento. Si teníamos poco con la ética, con la deontología, con la bioética, pues ahora ya tenemos otra herramienta en la práctica diaria, que es la ética clínica. Es un campo práctico que ayuda a los pacientes, las familias y los profesionales de salud a tomar buenas decisiones clínicas, teniendo en cuenta los hechos de la situación, los hechos médicos y también las preferencias y valores del paciente y de la familia. ¿Y qué pretende esta ética clínica? Mejorar la atención de los pacientes y la aceptación, el compromiso de los mismos, incorporando consideraciones éticas, elección del paciente y derechos humanos en las decisiones alcanzadas por el paciente. Entre la ética clínica vienen muchos apartados, vuelvo a resaltar solamente en rojo el cuidado del final de la vida. ¿Quién va a estar más preocupado que los médicos y los profesionales sanitarios que la atención al final de la vida? Somos nosotros y tenemos que cuidar a los pacientes en estos momentos finales. Una foto del mundo mundial. Pues de este gran planeta que nos ha tocado vivir, un poquito contaminado, eso sí, pues resulta que solamente existe una ley de eutanasia vigente en los países del Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en Canadá y en Colombia. En el resto del mundo no se contempla. Es cierto que en algunos estados en los Estados Unidos de América, como Oregón, existe el denominado suicidio médicamente asistido. Pero la verdad es que no parece que sea algo generalizado. No es algo que además exista una gran demanda social, como indica el preámbulo de la ley. Nos centramos ya ahora en Holanda, que quizás lo que tenemos más cerca. En Holanda se despenalizó la eutanasia y el gran problema es el de la pendiente resbaladiza. Si nos abstraemos de todo lo que hemos estado hablando, ante un enfermo terminal, imaginemos un cáncer en el momento final de su vida, podríamos entenderlo, pero luego ha ido bajando, se ha ido resbalando a enfermedades crónicas con graves sufrimientos físicos. Esto podría ser una artrosis generalizada. Y ya se ha pasado a los enfermos con padecimientos mentales y muchas veces, como no pueden tomar ellos decisiones, son los descendientes los que lo toman. Imaginaros los conflictos de descendientes que quieran adelantar el dejar de sufrir por parte de sus familiares. Y ya el último escalón, que es lo que se está discutiendo ahora en Holanda, es que esta eutanasia se puede aplicar a personas sanas, sin ninguna enfermedad. No hablamos ya de patología incurable, ni enfermedades crónicas, ni padecimientos mentales. Un sano en Holanda hoy podría pedir, oiga, ya he terminado mi ciclo vital, quiero que venga un médico y me haga pasar a la otra vida. El problema es que empiezan con 70 años, pero luego esto puede ir bajando, podemos llegar a los niños. Imaginaros un adolescente que en bachillerato ni siquiera sabe qué carrera va a cursar, pues que pueda decir, no, pues yo ya he terminado mi vida también. Yo creo que estamos perdiendo totalmente la brújula
en el mundo con tanto bombardeo, y luego hablaremos en el debate. Entonces, estas cosas, traigo un caso porque en ocasiones ocurre en Holanda, a pesar de estar todo legislado, la objeción de conciencia, estar la información al paciente, está todo muy bien legislado, pero existen casos donde sin la autorización del paciente se les seda. Se les seda. Pues llamémosle claramente que se le mata, ya sin permiso. Y ese es el problema de la pendiente resbaladiza, la pendiente deslizante. Cuando un médico empieza a hacer una cosa, a lo mejor le cuesta la primera vez, pero igual que haces perfectamente una gasometría o haces una espirometría, cuando llevas 50, te dan igual 50 que 500. ¿Y qué ha pasado? Esto es lo que hemos comentado, perdón. Pues hay un comité de eutanasia y denunció este caso a la doctora, en este caso, que aplicó la eutanasia sin permiso siquiera. El otro día, en el Congreso Nacional de Bioética que celebramos en la universidad, vimos una película que yo no conocía, se lo decía antes a la directora del instituto, que la verdad es que es impresionante. Bueno, pues cuando tengáis tiempo, os podéis meter a buscar, metéis en Google directamente escenas de documental sobre aplicación de eutanasia domiciliaria y os impactará tanto como el vídeo de la película Unplanned. Aproximadamente en Holanda se hacen entre 6 y 7.000 eutanasias al año. Hay ahora mismo, pues 20 pacientes en Holanda han decidido que acaba su vida. Es impactante el vídeo y os recomiendo que lo veáis porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí estamos nosotros, y me voy otra vez al principio del siglo pasado. Seguro que conocéis este poema de Martin Niemöller, que decía: primero vinieron a buscar a los comunistas, yo no dije nada porque yo no era comunista, luego vinieron a por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío, luego vinieron a por los sindicalistas, yo no dije nada porque yo no era sindicalista, luego vinieron a por los católicos, yo no dije nada porque yo era protestante, luego vinieron a por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Entonces, por eso, lo decía muy bien Carmen, o hablamos, o decimos, o protestamos, o es que no sé dónde vamos a ir a parar con tanta legislación. Bueno, me voy a salir del entorno de Madrid, de España o de Europa. Me voy a lo que dice la Asociación Médica Mundial, que como vimos nació a raíz de todo lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. La Asociación Médica Mundial reafirma su fuerte convicción de que la eutanasia está en conflicto con los principios éticos fundamentales de la práctica clínica y alienta firmemente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a abstenerse de participar en la eutanasia, incluso si la ley nacional lo permite o despenaliza en ciertas circunstancias. Como veis, esto no se trata de un tema nacional, es un tema internacional. Y la Asociación Médica Mundial, esta es la recomendación que hace, reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con los que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, esta asociación se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Me voy a la ley que comentaba Carmen, que podríamos hablar mucho, como quiero que haya debate, pues bueno, voy a hablar de la objeción de conciencia. Esta ley permite la objeción de conciencia personal de los profesionales sanitarios implicados directamente en la realización de lo que se llama prestación de ayuda a morir. Y se prevé incluso la creación de un registro de objetores de conciencia, sin precisar qué organismo debe crearlo, sin contemplar la creación de un registro inverso, es decir, de no objetores. Y tampoco contempla la posibilidad de objeción de un centro sanitario. Imaginemos de un centro público o privado, de titularidad, pues estamos en la Universidad Católica, no tenemos por qué avergonzarnos de decir, oiga, soy católico. Y es que ya estamos hablando de obligarnos a realizar un tratamiento que vaya no solamente contra principios éticos, deontológicos, de bioética, de colegios profesionales, de asociaciones médicas mundial, sino contra mi propia moral. Y bueno, en esta ley también se habla de formación continua, pero no dice cómo se va a hacer, porque dicen que la Comisión de Formación de Continuidad de Profesionales Sanitarios, la Comisión de Recursos del Sistema Nacional de Salud, que coordinará todo esto. La verdad es que no dice si en pregrado, en posgrado o dónde. Y tampoco habla nada de financiación, aunque evidentemente, y luego podemos hablar, es mucho más barato realizar eutanasia que no cuidados paliativos. Y me meto ya con los cuidados paliativos, que era la segunda parte, muy rápido. Hay un atlas de los cuidados paliativos en Europa y de 51 países nosotros estamos en el puesto 31. Aquí en España, y esta es una cifra que hay que decir, aproximadamente 80.000 personas al año
mueren sin una atención adecuada en cuidados paliativos al final de la vida. Incluso no existe una especialidad de cuidados paliativos. Sí que existe una Sociedad Española de Cuidados Paliativos que tienen hasta su propia revista, y en alguna comunidad como Castilla y León se ha creado la categoría profesional del paliativista. No la especialidad, pero sí la categoría profesional. Y si nos vamos al mapa europeo, aquí veis el plan, y aquí cuando existen equipos de paliativos que vayan a los domicilios, pues veis que estamos de la mitad de la tabla para abajo. Cuando vemos equipos de soporte de hospitalización, vamos bajando y nos vamos al tercer cuartil ya. Y si nos vamos a las unidades de hospitalización, estamos a la cola con Portugal, Eslovaquia e Irlanda. Entonces, no parece muy adecuado sacar una ley de eutanasia cuando no tenemos correctamente desarrollados los cuidados paliativos y estamos a la cola de la Unión Europea, por hablar de países de nuestro entorno. Desde hace unos meses formo parte de un comité de profesionalismo del Colegio de Médicos y acabamos de editar un documento que ya adelantó nuestro presidente en el Congreso la semana pasada, y son recomendaciones que me vais a permitir también leer. Primera recomendación: no recomendar la eutanasia como un acto médico, no lo es. Nosotros tenemos la obligación de proteger la vida, de atender al paciente, no de matar al paciente. También recomendamos que se solicite al Comité de Bioética de España un informe sobre el texto actual del proyecto de ley de eutanasia. Nos explicaba el doctor Montalvo la semana pasada que no se ha solicitado un informe al Comité de Bioética. Es al menos sorprendente. Permitir informar sobre la posición del Colegio de Médicos a grupos parlamentarios y debatir con sus representantes las implicaciones de las normas para pacientes y médicos, y ver que hay alternativas, que las hay. Promover un debate social, como estamos haciendo ahora mismo, así como dentro de las profesiones sanitarias, y sobre cómo debe abordar una sociedad madura y desarrollada y compasiva el deseo de adelantar la muerte, las etapas finales de la vida y tanto que se habla de la muerte digna. Elaborar previamente una ley de cuidados paliativos y etapas finales de la vida que garantice las prestaciones sanitarias y sociales necesarias para aliviar el sufrimiento de estos pacientes y sus familiares y tener una muerte digna. Estudiar con la profesión médica y los pacientes alternativas más acordes con estos principios que llevo hablando en estos minutos. Y finalmente, implementar una formación específica a los médicos y sanitarios sobre cómo abordar y tratar el sufrimiento físico y psicológico de los pacientes. Voy acabando ya. Es un cuadro de Picasso donde se aúna la ciencia y la caridad. Ciencia y caridad, dos caras de la misma moneda. Y muchas veces acabo con esta diapositiva de Don Quijote y Sancho Panza, idealismo de Don Quijote, el pragmatismo de Sancho Panza y a pelear el partido. Desde luego, la atención al final de la vida merece toda nuestra atención, no hay cabe duda, pero la medicina tiene que basarse en la afectividad. Es la clave, medicina basada en la afectividad, no solo en eficacia, efectividad, eficiencia y tantas palabras que utilizamos ahora del mundo gerencial. Y lo que es importante y es urgente es potenciar los cuidados paliativos, no esta ley, en mi opinión. Y ahora ya, con tu permiso, bueno, aquí ya me conocéis todos mis correos y me pongo a vuestra disposición, Carmen. No consigo ahora. Muchísimas gracias, Tomás. Efectivamente, no es por seguir con ese cariño, pero ya sabía yo que tú eras una de las apuestas más seguras que podíamos tener en nuestras jornadas. Creo que la exposición ha sido magistral, no por lo breve, sino porque en tan poco tiempo has ido tocando todos los temas que son fundamentales. Y es cierto, tú estabas con la presentación y yo aprovechaba para irte escuchando, verla, pero también ver a nuestros amigos conectados, muchos sin cámara, algunos con ella, y van asintiendo, así, según tú hablabas, diciendo, claro, claro, si es que no puede ser de otra manera. Hay muchísimos puntos que me parecen absolutamente relevantes. Bueno, todos sabéis, estamos en familia, podéis intervenir cuando queráis, si queréis, para llevar un orden en reacciones tenéis levantar la mano, pero yo creo que incluso siendo los que somos, ni siquiera esto sería necesario intervenir sin más. Mientras tanto, yo inicio, esto es las ventajas de tener el uso del micrófono.
y empezabas diciendo que es un momento complicado y que ha habido una falta total y absoluta de debate, ¿no? Y terminabas pues hablando del Comité Nacional de Bioética, que de hecho se manifiesta sin que se lo pidan las cámaras, se manifiesta unánimemente, que debe ser de las poquísimas veces que se ha manifestado unánimemente en contra de una ley de eutanasia, ¿no? Esto no es casual, ¿o sí? La verdad es que ha sido una sorpresa, primero, que no se pidiese el informe al Comité de Bioética en una ley que nos va a poner en situaciones de gran conflicto porque va contra nuestra profesión, va contra todos nuestros códigos, va contra nuestra historia. Y la verdad es que la famosa película de Mar Adentro parece que eso era la panacea, matar al pobre hombre. Y la verdad es que ha creado una confusión generalizada, que es lo que muchas veces pasa. Se confunde muchas cosas. Algún día tengo que invitarle a un paciente, no voy a decir aquí su nombre, que sufrió un accidente en un pantano y va en silla de ruedas desde los 20 años. Y tenéis que ver la alegría que tiene de vivir, de transmitir optimismo, porque es que la verdad es que somos una sociedad triste, estamos todo el día serios y llorando y agobiados y malas noticias, y es que estamos en un país fantástico, con un clima envidiable, una comida que no saben cómo copiarnos de la dieta mediterránea que tenemos. Tenemos unas instituciones sanitarias, educativas, maravillosas, y estamos todo el día tristes y encima nos dicen que la eutanasia es algo muy bueno y que es de un gran progreso y que va. Pues claro, el Comité de Bioética ha tenido que saltar, porque ¿qué me está usted contando? Porque esto va contra todos los principios éticos que tenemos ahora. Si es que ahora la ética va a ser moldeable, va a ser también relativa, si podemos relativizar absolutamente todo, donde está el norte, el sur, el este y el oeste, o bueno, no quiero meterme en más sabor de los que tenemos con la eutanasia. Pero me meto yo, Tomás, porque sí es cierto que muchas veces, bueno, empieza a ser, no digo que lo más frecuente, pero sí me lo encuentro últimamente, en los últimos años, bueno, pues de una manera, digamos, medianamente frecuente, que mis alumnos, yo explico doctrina social de la Iglesia, y en la parte de antropología, y cuando les hablo de bien, en varias ocasiones me han dicho, bueno, Carmen, pero es que ya nos han enseñado que el bien no existe. Desde una sociedad en la que esto se difunde desde los ámbitos educativos más iniciales, desde la primaria, junto con un individualismo, junto con un relativismo, bueno, pues es que vamos a poner en cuestión la ética, la deontología, y si eso lo mezclamos con un cierto positivismo, me parece que todos esos miles de años de deontología, de ética, de buen hacer, de juramento hipocrático, que efectivamente a mí me encanta en los actos de graduación de los alumnos, ¿no? Porque hay esa continuidad. Pero esto es algo que por otra parte, lleva, pues tú hablabas en algún momento de tu presentación hacia el final de una sociedad que queremos y que deberíamos estar, y con 21 siglos de la cristiana, más todo lo anterior, ¿no? Una sociedad madura, desarrollada, compasiva. Una sociedad en la que verdaderamente quizás debiéramos medir el desarrollo de la propia sociedad por el valor que se dé a la vida del hombre. Es cierto que lo medimos por otras cuantías más economizables, ¿no? Pero en toda esta situación es cierto que la confusión es grandísima. Y cuando te decía que si era casual, muchas veces los médicos que se dedican a los paliativos, en algún momento ha aparecido por aquí Álvaro Gándara, que me dijo que intentaría, pero tenía varias cosas, pues ellos insisten en que ahí hay una gran falacia, porque ¿quién quiere morir con dolor? Pero es que esa no es la pregunta que tienes que hacer para justificar que te están pidiendo esa demanda social, porque la gente te dice que no quiere morir con dolor. Precisamente porque no quiere morir con dolor, hay que desarrollar los paliativos, ¿no? Porque a esto van. Totalmente de acuerdo. Tenemos pocos
pero excelentes y magníficos paliativistas. Hablas de Gándara, pero también Barón, son personas que están luchando contra la muerte hasta donde pueden y conocen que hay un momento, y somos todos los médicos conscientes, de que el final de la vida es una realidad. Tenemos un origen en la concepción y tenemos un final cuando se nos para el corazón. Y eso es una realidad incontestable. Pero yo, que ya tengo cierta edad, a mí no como alergólogo, pero sí como médico que he hecho muchas guardias en el Hospital Universitario del Aire y en el Hospital Universitario Gómez Ulla, a mí nunca un paciente ni un familiar me ha pedido: máteme, doctor, máteme. Nunca me han pedido eso. Y he conocido muchos pacientes. Sí, y también en la época del Gregorio Marañón, casi 30 años de ejercicio profesional en situaciones límite, y nunca nadie te ha pedido: máteme. Lo que todo el mundo quiere es no tener dolor y no estar solo. Y hago esto, vamos a hablar un poco de la soledad, porque es un grave problema el que viene. Cada vez más personas viven solas. Una persona que esté sola, que esté enferma, que esté triste, que se sienta abandonada, que se sienta inútil, es que igual lo que pide: doctor, deme la eutanasia porque yo aquí ya no pinto nada. Entonces, ese es otro problema que vamos a ver. Sabéis que en Reino Unido se ha creado, no sé si con el largo ministerio o algo menor, una especie de ministerio de la soledad, porque en las grandes ciudades ya tienen entre el 20 y 30% de personas que viven solas, dentro de esta tristeza a la que vamos. La familia, y fantástica, este Instituto de la Familia es otra institución que parece que hay que hundir o que desaparezca de esta sociedad moderna, entre comillas, cuando es precisamente aquí en España históricamente algo maravilloso, la familia. ¿Qué más nos gusta que estar con nuestros familiares, nuestros amigos? Efectivamente, yo creo que en esta situación de estos inicios del siglo XXI y con todo lo que tenemos encima, eso que tú planteas es una de las circunstancias que se viven o directamente o sabemos que lo vive quien está a nuestro alrededor, ¿no? Esa soledad tremenda que se hace absolutamente evidente con la pandemia, pero que pone de manifiesto otra realidad que está ahí y que es un problema, que se añade al suicidio demográfico, que se añade a una sociedad que va a ser muy difícilmente sostenible. Sostenible en cuanto a una sociedad avanzada, desarrollada, occidental, ¿no? Porque por otra parte, luego vendrán otros que vendrán, y no me quejo de que vengan, en absoluto, pero como ellos sí que tienen, ¿no?, otros principios familiares e institucionales, pues vendrán con ellos, como es lógico, ¿eh? Y se implantarán. Hablabas también y de verdad que no es por acaparar, ¿eh? Cualquiera que quiera hablar, preguntar a Tomás, creo que es una ocasión magnífica. De hecho, pues Juan Jurado decía que no puede hablar, pero que nos escucha, y en el chat tienes a todos dando las gracias. De verdad que es, yo creo que muy de agradecer también esa claridad, ¿no? Pero me decías, y yo lo llevo hacia la familia, hablabas de la posible falta de confianza, de cómo va a afectar esto en la relación médico-paciente, que a mí me parece tremendo, ¿no? Pero también en las relaciones familiares. Claro, imaginemos una familia de 4 hermanos y que el padre tiene una enfermedad neurodegenerativa con un grado de demencia avanzado, y que deciden 2 hermanos que para qué va a sufrir papá, ¿por qué no hablamos con el médico para que le adelante el final de su vida? Los otros dicen que no. O sea, vamos a tener unos conflictos importantes, importantes en la práctica clínica diaria. Bueno, si es que al final esto se aprueba, que me temo que se va a aprobar, pero se va a perder la confianza con el médico, se va a perder la confianza entre las familias, y esto ya no estoy teorizando, ahora realidades. En Holanda sabemos que muchos pacientes mayores no quieren ir a sus hospitales porque les da miedo de que les apliquen el tratamiento y prefieren cruzarse la frontera y se van a Alemania. Muchos pacientes mayores en Holanda cruzan la frontera para irse a Alemania, donde saben que esta ley no existe y donde nadie va a tomar decisiones por ellos. Os he puesto un caso concreto, pero ocurren casos donde sin autorización expresa ni del paciente ni por la familia se aplica la eutanasia. Mira, Luis,
Luis nos pregunta que cómo está calando esto en la sociedad y si somos conscientes de la ley que se está tramitando. Te contestamos a la limón, Tomás y yo. Yo empiezo porque se ha hurtado de todo tipo de debate, incluido del debate social. Y una serie de instituciones en las que yo digo con mucho orgullo que el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas están desde el principio, decidieron que no podía pasar de esta manera. Es cierto que está la campaña de vividores, pero de hecho, pues yo creo que fue en noviembre cuando Tomás y yo estuvimos en un programa en el que precisamente el tema era la eutanasia, se han constituido otra serie de acciones, hace nada una asamblea de varias asociaciones, pero es cierto, Tomás, que yo creo que más allá del ruido, y es poco, o sea, queremos hacer mucho, pero llegamos a donde llegamos desde todos los ámbitos, ¿eh? Vosotros como médicos, la sociedad civil pronunciándose, se generan muchas, pero con poco eco, ¿no? Pues desde luego, quizá yo creo que estamos anestesiados. Estamos anestesiados de los 500 muertos de cada día del coronavirus. Entonces, hay miedo a todo, miedo a salir, miedo, no podemos reunirnos. Entonces, lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, manifestarnos en los medios que tenemos accesibles. Pero es cierto que la sociedad española, la europea y el planeta completamente está en una situación de pandemia y con una mortalidad muy alta, con no solamente el problema sanitario, que ya lo es, sino el problema social y económico que viene a continuación. Entonces, desde luego lo que tú decías, sacar esta ley justo en este momento, pues A sin mí, comentarios. que no soy médico y que ya me tienen muy clasificada, te aseguro que me parece una indecencia, y lo digo yo para que no lo tenga que decir otra gente. Pero sí es cierto que es además es torticero, es falaz, plantean alternativas. La alternativa no es matar, la alternativa es, como decía Tomás, cuidar, acompañar, paliar ese dolor. Ahí vamos, yo no soy médico, vosotros sabéis mucho mejor que yo y los de farmacia, pero hay una química muy potente que se puede administrar perfectamente. Pero y todo ese acompañamiento, y eso lo incluye los paliativos, trasciende también la mera química. Quiero decir, es un acompañamiento psicológico, es un acompañamiento espiritual, por eso unos paliativos tienen que estar muy bien preparados y muy bien fundados y efectivamente debería ser una especialidad. La facultad, nuestros chicos estudian algo de cuidados paliativos, sí, ¿verdad? Si tienen formación en el grado, en algunas asignaturas, por ejemplo, en ética se les indica ya el camino, pero luego en la parte de oncología también porque la verdad es que en oncología muchos cánceres van bien, pero otros Sí, desafortunadamente no van bien. Y entonces sí se aborda para que tengan el conocimiento. efectivamente, claro, porque de hecho esa también es parte de vuestra labor, ¿no? El ayudar y el intentar en todo lo posible, lo decía el código deontológico, curar, y si no, no pues aminorar todo eso, que es lo lógico y lo que corresponde hacer. Carmen, Eh, perdona, me parece Tomás, que Ángel y Carmen tienen que hacer preguntas. Carmen Sánchez, sí. ¿sí? Tomás, lo primero, darte las gracias por estar en nuestro Instituto de la Familia. Sabes que yo estoy como secretaria académica junto con Carmen y la enhorabuena, porque la verdad es que has tocado muchas cosas. Yo voy tomando aquí algunas notas y os las planteo a ti y a todos un poco como reflexiones. Verdaderamente a mí me ha chocado y ha salido también que no es nunca buen momento para aprobar una ley de la eutanasia, pero con lo que estamos viviendo me parece el peor de los momentos. O sea, no se nos ha muerto suficientes ancianos como para plantear esto. De verdad que además el momento y sin debate, como decías tú, sin que se ha hurtado el debate, no ha habido debate, ¿no? Y es verdad que es una muestra más también de alguna manera lo decías, de que hay muchas cosas técnicamente posibles hoy, cosas que en otros momentos nos parecían inconcebibles, y esta es una más, como otras pueden ser los vientres de alquiler, el aborto químico, tantas cosas que es que ya, en esta situación yo creo que nos presentamos en un mundo
en el que hay una falta de sentido, de convicciones fuertes, incluso en nuestros propios alumnos o en amigos, y que podemos tratar y que se quedan con una pregunta y basta darles, no sé cuál es vuestra experiencia, no la de todos y la tuya, Tomás, pero si le empiezas a dar razones, empiezan a sentir con la cabeza nuestros propios alumnos. O sea, hay una falta como de formación de verdad antropológica y ética también en nuestros alumnos y cunde pues esa falta de sentido, ¿no? Y es verdad lo del caso holandés que decías, de alguna manera lo habéis comentado, pero yo te planteo, y claro, desde el Instituto de la Familia, ¿tiene que ver esto de la eutanasia también con un declive familiar? Aunque es verdad que se pueden plantear en las familias esos casos que dices, pueden decir 2 hijos que sí, 2 hijos que no, y plantear ahí un debate ético entre los hijos, ¿no? Pero el declive de la institución familiar está conectado también con el declive del inicio y del fin de la vida, porque la familia es cuidadora de la vida, ¿no? Entonces, no sé, todo esto me surgía, y luego los paliativos como grandes desconocidos, si lo que queremos es lo que tú de alguna manera decías, morir, nacer y morir rodeados de cariño, de afecto, de sentido, y los cuidados paliativos te aportan esto. O sea, si fueran más conocidos y más, entonces no sé, es un poco todo esto lo que me plantea la reflexión que nos han hecho. Son muy desconocidos lo que aporta los cuidados paliativos. Tenemos que darlos más a conocer. Muchas gracias, Tomás. Todo eso y otras cosas, pero bueno, todo eso me plantean tus palabras. Pues yo creo que aciertas totalmente, Carmen. La verdad es que hablaba antes Carmen Fernández de la Cigoña del suicidio demográfico, pero yo es que creo que estamos ante la caída del imperio europeo, porque el problema de la natalidad es en toda Europa. Estamos envejeciendo, no hay relevo generacional y efectivamente pues están viniendo personas de otros países que también entiendo que quieran buscar unos horizontes mejores, pero la Europa... no adivino cómo va a ser la Europa de final de este siglo XXI, la verdad. No la adivino, porque no somos capaces de dejar nacer a nuestros hijos. Se hablaba del aborto también en el Congreso, desde que se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, este eufemismo tan bonito, en los años 80. Ahora nos faltan 2 millones de jóvenes. 2 millones de jóvenes. Si ahora vamos a hacer despenalizar la eutanasia también para ayudar a bien morir, que es que el juego de palabra eutanasia es muy curioso, pues si hay 80.000 personas que no reciben tratamiento adecuado al final de la vida, igual piden la eutanasia. Pues dentro de 20 años pues faltarán otros 2 millones de ancianos también. Entonces, pues la verdad es que no sé dónde vamos. O, perdón, sí sé dónde vamos. Sí sé dónde vamos. Lo que no sé a quién le interesa todo esto, porque me gustaría que en los debates estos que hay de televisión, de La Sexta o de lo que sea, que se hablase de esto, no solamente del hijo de no sé quién o del fulanito de Menganito y la herencia de no sé qué historias, que es que da miedo ver la televisión y oír ciertos programas de radio, y eso es lo que está cayendo. Y luego nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues es que reciben una cantidad de información a través del móvil y de las tablets y tal, que yo creo que no les aporta ni les enriquece, pero se consumen muchas horas ahí. Entonces, un grave problema, Carmen. Y como bien también decía la directora del instituto, es que desde el colegio desde pequeño pues te hacen ver como normal algo que no tiene ningún fundamento de normalidad. Todo vale, ya vale todo. Efectivamente. Ángel, ¿querías preguntar algo? Sí, muy brevemente. Bueno, primero dar las gracias tanto a Tomás, que ha sido una excelente exposición, y también al Instituto por organizar esto, porque toca un tema pues, de plena actualidad y yo creo que crucial. Y después de oír a Tomás, pues uno se da cuenta también de la falta que hace. Es que en qué poco tiempo lo has explicado con cantidad de argumentos en distintas direcciones, y como decía Carmen antes, uno va sintiendo porque dices, es que es pura lógica, ¿no? Pero mi pregunta iba por la línea de esto último que comentabais. Me parece que hay un problema en el relato, ¿no? También igual un poco por defecto profesional mío, pues tiro por esa vía, pero porque me parece que es muy importante, porque al final es lo que cala en la gente. Entonces, la eutanasia, paradójicamente, se presenta como un acto caritativo, ¿no? Y quien se opone a la eutanasia como una especie de inquisidor
que no tiene sentimientos y que pone por delante pues, una serie de creencias o convicciones, ¿no? Frente a lo que es propiamente humanitario. Entonces, después de escucharte uno se da cuenta de que no, y que efectivamente, y también como decía Carmen, como has comentado tú, la solución va por otras vías, ¿no? Pero ¿cómo darle la vuelta a un relato que se ha impuesto de manera, yo creo que tan consistente, entre mucha gente, incluso, como se ha comentado también, entre gente cercana, ¿no? Cuando uno habla de este tema. Y cómo en los medios de comunicación no hay una presencia de este planteamiento que realmente creo que responde a la verdad de los hechos, ¿no? A la realidad de lo que las cosas son y, por tanto, también a la verdad más profunda del ser humano. Y bueno, esa era mi aportación, llena de agradecimiento también por haber podido estar aquí escuchándonos. Pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que el debate se acababa aproximadamente en 1 hora, fíjate lo que digo, en 1 hora, si se explicase bien lo que es la sedación paliativa. Ningún médico quiere encarnizarse terapéuticamente. Ningún médico quiere prolongar la vida 1 semana o 2 semanas más de lo que toca. Ningún médico queremos dar fármacos porque sí. Entonces simplemente hay que decir, oiga, los médicos están preparados para que un paciente no sufra. Se trata de explicar una frase que decían el otro día en el Congreso, no se trata del derecho a morir, no. Todos nosotros tenemos derecho a no sufrir, derecho a no sufrir. Y cualquier médico puede ayudarnos en este campo. Igual que faltan unidades de cuidados paliativos, también faltan unidades de dolor. Faltan muchas unidades de dolor, porque algo que digo siempre, si tienes más de 40 años y no te duele algo por la mañana es que estás muerto. Entonces, a todos nos duele algo. Lo que tenemos es alternativas para quitar esos dolores. Entonces, hace falta decir, miren ustedes, desarrollen bien una ley de cuidados paliativos, desarrollen la especialidad, doten de medios económicos a estas unidades, formemos a los futuros médicos y formen a los especialistas. Disponemos de sedación paliativa, no queremos encarnizarnos, no somos carniceros terapéuticos. Entonces, dicho esto de forma ordenada, en 1 hora se acaba el debate, porque la población lo iba a entender. Pero si te sacan el caso otra vez de mar adentro, pobrecito, vamos a... Pues es que eso es una película, juegan con los sentimientos. Y eso, jugar con los sentimientos, pues es relativamente fácil, pero no es la verdad. Y la verdad, en ocasiones, la verdad, pues es la que es. La verdad es la que es. Y preguntaba antes, en el chat veía a Coro, preguntaba que si a veces somos tolerantes. Pues es que no deberíamos ponernos colorados de decir la verdad histórica, la verdad deontológica, la verdad ética y bioética. No es una decisión de tomar chivato, no es una idea que he tenido, no es que soy el heredero de 2,5 millones y todos mis compañeros. No nos pueden obligar a ir a algo que va contra la profesión, que es tal como lo han diseñado. O lo quieren diseñar o lo van a aplicar. Y bueno, quiero también aclarar una cosa. Somos muchos médicos en Madrid, somos 47.000 médicos, somos centenares de miles de médicos en España. Unos tendrán unas ideas y otros tendrán otras. Entonces, pues bueno, igual que hay compañeros que practican los abortos, pues habrá compañeros que practiquen esta terapia, entre comillas. De hecho, en Holanda los hay, ¿no? Con independencia de la afirmación, yo creo que clara y rotunda, de que no es un acto médico. Luis Fernando decía, al hilo del discurso de Ángel, que efectivamente ese discurso ha calado, ¿no? Ha calado en la población, pero que los números, y es la segunda parte del mensaje de Luis Fernando, que los números que has presentado, pues claro, es que muestran ese déficit en paliativos, que es esencial, y que si la gente lo entendieran, efectivamente no se plantearía esa otra alternativa, ¿no? Sin embargo, ponías el ejemplo de mar adentro y tú has dicho que efectivamente en tus años de profesión médica jamás un paciente te ha pedido que le mates. Yo recuerdo que cuando se estrenó Mar Adentro, el director del Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, él insistía no en que nadie llegaba allí diciendo me quiero morir, de hecho decía que llegaban muchos diciendo me quiero morir, pero también insistía en cómo ese sentimiento de me quiero morir con una atención adecuada en el hospital no persistía,
quiero decir, lo que es necesaria es toda esa atención, ¿no? El dar respuesta, además, en todos los ámbitos, porque no te puedes sentir una carga, no puedes estar solo, no puedes sufrir, no puedes... Hay que dar respuesta y creo que, como tú dices, tenemos un sistema sanitario con muchísimas fortalezas y que sería capaz si se dotara para ello. La cuestión es que efectivamente se invierta en ello. La ley de eutanasia no se regula, al ser derechos fundamentales, se regula como una ley orgánica, pero sí es cierto que una de las cosas en las que parte de la sociedad, yo diría, la sociedad está pensando, bueno, para ser justos, parte de la sociedad está pensando es buscar una ILP sobre cuidados paliativos, ¿no? Que incluya efectivamente que se regulen, que se doten, que se cree una especialidad en desarrollo de los estudios médicos que incluya esto. Yo creo que sería parte de la solución. Es más, creo que la solución va por ahí y que presentar la eutanasia como solución no es falaz, es una clara mentira, ¿no? Que responde, como decía Tomás, no sé o sé muy bien a qué intereses, pero es que tanto que hablan los políticos de la España vaciada, vaciaremos esta España como sigamos así, por abajo, por arriba y entre medias, porque también querremos, ¿no? Estoy viendo, Carmen, una pregunta que sí quiero contestar, que es la de si el Comité de Bioética pertenece al Colegio de Médicos. No es así. El Colegio de Médicos tiene diferentes comités y tiene, por ejemplo, el Comité de Profesionalismo que os he comentado que ahora pertenezco. Y la postura del Comité de Profesionalismo, como no puede ser de otra manera, es atenernos al código deontológico que tenemos vigente, que refleja la historia de la profesión. Entonces, el Comité de Bioética asesora al gobierno. Es un órgano Comité Nacional de Bioética. Nacional, es nacional y tiene la misión de asesorar. En este caso concreto, ni les han preguntado. Y también preguntaba a Maribel si no es una simple cuestión falsamente económica. Es decir, a la sociedad les sobran los que no son productivos. Es lamentable, pero es así. Es así. Si no eres productivo, pues ya no eres rentable. Si encima eres pensionista y consumes recursos sanitarios, pues ya ni te cuento. No sé si lo visteis hace unos meses, el año pasado, un ministro japonés medio animaba a los mayores a suicidarse, porque decían que eran de una gran carga económica para la sociedad japonesa y que estaban hipotecando el futuro de los jóvenes. Entonces, bueno, como esto se vaya generalizando, las personas mayores pues tienen los días contados. De una manera tremenda, porque además es cierto que se nos viene una crisis económica enorme, pero en la anterior fueron pensiones de los abuelos quienes salvaron en muchísimas ocasiones la situación económica de tantas familias, ¿eh? Sin duda, pero es un sinsentido. Eso a mí me avergüenza cómo hemos cuidado a los mayores en esta pandemia. O sea, son los mayores los que han levantado este país, los que se han sacrificado, los que han trabajado de sol a sol para que todos podamos estudiar, vivir mejor, y ahora llega al final de su vida y no sabemos cuidarles ni atenderles. Dramático. Sí, sí, sí. Bueno, también de esto tenemos que aprender. ¿Queréis comentar más cosas? No veo más mensajes. El último que veo es el de Maribel, ¿no? Sí. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que esto da para muchísimo, Tomás. Creo que nos veremos aquí y en más, porque además es que, como decías al principio, si no existe el debate hay que producirlo, ¿no? Y siempre te da mucha seguridad ir con quien tiene los argumentos tan claros y ir precisamente a hablar de estas cosas que yo creo que hay que hablar a tiempo y a destiempo. Sí, es cierto que quiero felicitar a la Facultad de Medicina, Tomás, porque sé que hacéis una labor clarísima con nuestros alumnos. Y luego nuestros alumnos son como todos, ¿eh? Y son hijos de su tiempo y reciben todas las influencias habidas y por haber, y efectivamente son mensajes que van calando, a pesar de los falsos que sean, pero desde luego, por lo menos por nuestra parte, que no quede. Y en ese sentido,
pues daros las gracias y felicitaros. Y os convocamos a todos para la siguiente sesión, que será, bueno, pues de aquí en un mes. Trataremos pues más cosas alrededor de la familia y el cuidado de la vida y lo necesario que es en estos momentos. Mil gracias, Tomás. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias a vosotros Tomás. por conectaros. Gracias a todos. Gracias, amigos. Hasta luego a todos. Chao, chao. Adiós. Gracias, Adiós, muchas adiós. gracias. Adiós a todos.